Hola, hola mis queridos tejánicos, sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer acompañarlos en un nuevo tutorial. Hoy les traigo un tutorial que estoy segura que les va a encantar. Es esta hermosa bolsa tejida con punto canasto. Es un diseño moderno, práctico, llamativo y además está en tendencia. Miren este detalle, esta preciosura, miren qué belleza. Vamos a estar trabajando las maniguetas. Es una bolsa de muy buen tamaño, bien estructurada. Vamos a estar trabajando la base de tercero, una base firme. Es un modelo sencillo y muy fácil de realizar. Espero que les guste y que pongan en práctica todo el proceso. Si es así, no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si eres nuevo en el canal, te doy cordialmente la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y así me motives a seguir compartiendo contigo cada semana un nuevo tutorial. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a estar trabajando: tijeras, cinta métrica, 8 marcadores de punto, un broche imantado con los espacios para costura. Voy a estar trabajando con trapillo pluma extra licrado. Este es de Polus Insumos. En la descripción del video les dejo el enlace a su página de compras para las que estén interesadas en adquirir este material. Este trapillo tiene una hebra de 1,5 centímetros de ancho. Es un trapillo nacarado o satinado. Miren que es bastante brillosito. Este es en tonalidad beige. No lo vamos a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos vamos a estar gastando en este proyecto. Antes de iniciar les muestro muy bien el material. Tiene una hebra de 1,5 centímetros de ancho y lo estaré trabajando con la aguja de 6 milímetros. Miren que al realizar la prueba de la aguja, el trapillo no sobresale de la puntica. Miren cómo queda. Esto quiere decir que los puntos no me van a quedar ni muy ajustados ni muy flojos. Y si se preguntan, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro tipo de material? Claro que lo puedes hacer, puedes usar el que tengas disponible. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas van a variar dependiendo del grosor del material con el que vayas a estar trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar a la medida que vamos a usar en este proyecto, de pronto debas hacer más vueltas o menos vueltas, dependiendo también del tamaño en que lo quieras realizar. Vamos a comenzar trabajando la base de nuestro bolso. Esta la vamos a realizar con puntos bajos. Iniciamos aquí con un nudo deslizado y tejeremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizar una adicional, que es la número 7, y esta será nuestro punto de altura. Verifiquen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y quedó con una medida de 7 centímetros. Vamos a trabajar ahora en la primera vuelta. Esta la vamos a realizar con puntos bajos. Damos vuelta a la cadeneta y la realizaremos acá donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita porque la primera es nuestro punto de altura. Aquí realizaremos un punto bajo. Acá uno debajo de cada lomita hasta llegar acá a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra y realizamos aquí un punto bajo. Miren que tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Y tenemos nuestro primer punto, pasamos debajo de la siguiente lomita, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. ¿Por qué a nivel de la orejita que está en el ganchillo? Porque esa va a ser la medida para que todos los puntos nos queden del mismo tamaño. Entonces aquí damos altura y cerramos el punto. Debajo de la siguiente lomita damos altura y cerramos el punto.
Llegamos a la última lomita, pasamos la aguja debajo y realizamos aquí el último punto. Acomodamos de este lado y finalizamos la primera vuelta con 6 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizar ahora una cadeneta de altura. Siempre que finalicen una vuelta y vayan a iniciar la siguiente, deben hacer cadeneta al aire. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Este es nuestro punto de altura. Giramos aquí la pieza y trabajaremos ahora la vuelta número 2. Esta la vamos a hacer debajo de la cadeneta completa. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que la primera es el punto de altura, entonces pasamos acá debajo. Viene siendo este aquí el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente. Realizamos aquí el primer punto. Debajo de la siguiente cadeneta. Llegamos aquí a la última cadeneta. Realizamos punto bajo. Damos altura y giramos. Aquí finalizamos la segunda vuelta con 6 puntos. Vamos a trabajar la tercera vuelta realizando el mismo proceso. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos punto bajo debajo de la siguiente cadeneta y trabajaremos un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 6. Completé los 6 puntos, realizamos cadeneta al aire y giramos la pieza. Vamos a continuar trabajando las vueltas con punto bajo, finalizando cada vuelta con 6 puntos. No vamos a realizar ningún tipo de aumento, lo vamos a seguir trabajando de esta forma hasta llegar a la vuelta número 20. Completé las 20 vueltas, finalizando así la altura de la base y miren cómo quedaron los puntos. Aquí les recomiendo realizarlos bien ajustaditos, que les queden así de tupiditos. Miren que aquí no se ve espacio de luz entre los puntos. Esto le va a aportar a nuestra base muy buena estructura y firmeza. Acá les voy a mostrar cómo van a identificar cada vuelta. Miren que nuestra base está dividida en canaletas y cada canaleta contiene 2 vueltas. Aquí podemos ver la primera donde están las lomitas. Acá encima donde se ven los puntos bajos es la segunda vuelta. La tercera donde están las lomitas y la cuarta donde se ven los puntos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vueltas. De largo hasta el momento tenemos 20 centímetros y de ancho 7 centímetros. Si quieres realizar la base un poquito más alta, continúas trabajando las vueltas con punto bajo hasta llegar al alto deseado. Y si la quieres un poquito más ancha, aquí al inicio realizas más cadenetas, teniendo en cuenta que estas deben finalizar con número par. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 6 puntos más uno de altura. Ustedes pueden trabajar con 8 puntos más uno de altura, 10 cadenetas más uno de altura, dependiendo del ancho que le quieran dar a la base. Vamos a trabajar ahora una vuelta de punto bajo alrededor de la base para darle un mejor acabado. Nos ubicamos aquí en el último punto y realizamos cadeneta al aire. Colocamos aquí un marcador para saber que ahí inicia la vuelta. Vamos a trabajar ahora el primer punto y este lo vamos a hacer aquí donde realizamos el último, aquí en este mismo espacio. Pasamos la aguja aquí y de este lado trabajaremos los puntos acá. Miren que aquí tenemos 2 hebras. Pasamos la aguja debajo de la primera y de la segunda.
Acá donde están las lomitas, acá donde están estas dos hebras, realizamos acá el primer punto, el siguiente debajo de las dos hebras, el siguiente debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, vamos a realizar el último punto de este lado y este lo vamos a hacer aquí donde se ve la lomita esta, aquí miren donde se ve la hebra, acá miren que es la lomita, aquí encima. Completamos los puntos de este lado y aquí contando el primer punto, trabajamos un total de 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado y aquí en la primera cadeneta vamos a realizar un aumento de 3 puntos. Aquí vamos a tomar la cadeneta completa, pasamos la aguja y realizamos aquí el primer punto. Hacemos ahora una cadeneta al aire, este será nuestro segundo punto y pasamos la aguja nuevamente ahí en ese punto, completando con este el tercer punto. Y así le hemos dado la forma curva o ovalada a la esquina de nuestra base. Vamos a trabajar de este lado, punto bajo, aquí realizamos 1, 2, 3, 4 puntos después del punto del aumento y acá en la última cadeneta vamos a trabajar un aumento como lo hicimos acá de este lado. Entonces trabajaremos 3 puntos, realizamos aquí el primer punto, hacemos cadeneta al aire, viene siendo el segundo, pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y completamos aquí el tercer punto. Así se va viendo la esquina de este lado. Ahora vamos a trabajar punto bajo por toda esta orilla hasta completar aquí 18 puntos y el punto número 19 lo haremos al final. Entonces acá vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra sobrante. Pasamos la aguja debajo de estas dos hebras y realizamos aquí punto bajo debajo de la lomita. Vamos a realizar aquí el último punto y este punto va a ser parte del aumento de este lado. Acá no vamos a trabajar vuelta. Miren que aquí iniciamos la vuelta de punto bajo con cadeneta de altura. Quiere decir que de este lado no vamos a realizar puntos. Aquí finalizaremos la vuelta completando el aumento triple. Entonces pasamos la aguja en este espacio donde ya tenemos el primer punto. Realizamos aquí el segundo punto y el tercero lo vamos a completar al momento de hacer el cierre de esta vuelta. Entonces acá de este lado finalicé los puntos bajos
Miren cómo nos va quedando la base. Aquí vamos a cortar la hebra. Sacamos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Miren que es la cadeneta de este lado. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien la hebra. Ahí. Pasamos ahora debajo de esta cadeneta. Y miren que también estamos pasando debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Aquí debemos salir en el centro. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Y acomodamos muy bien esta cadeneta que nos quede del mismo tamaño de las demás. Y aquí hemos completado el cierre. Tenemos 1, 2 y 3 puntos. Vamos a esconder ahora la hebra sobrante. De esta forma vas a esconder las hebras en todo el proyecto. Vamos ahora a acomodar acá los puntos. Organizamos muy bien. Y aquí finalizamos ya la base. Realizamos un total de 56 puntos. Trabajamos 18 puntos. Un aumento triple. 4 puntos. Un aumento triple. 18 puntos. Un aumento triple. 4 puntos y un aumento triple. Entonces miren cómo nos quedó la base. Acá en la parte de atrás. La base nos quedó midiendo 21 centímetros y medio de largo y de ancho 8 centímetros y medio. Ya tenemos la base lista, miren cómo nos ha quedado. Esta también la puedes reemplazar por una base en cuero vegano. Tomamos la base con la parte derecha hacia abajo y pasamos la aguja debajo de cualquiera de las cadenetas. Pueden empezar en la que ustedes deseen. Debajo de la cadeneta completa pasamos la aguja. Yo lo voy a hacer acá de este lado. Tomamos la hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Llevamos la hebra hacia adelante. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos. Realizamos aquí el primer punto y aprovechamos para esconder la hebra sobrante. Entonces acá pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Realizamos aquí el segundo punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Vamos a trabajar la vuelta de punto bajo alrededor de toda la base hasta llegar aquí a esta última. Realizamos aquí el último punto. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa. De atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí finalizamos la primera vuelta de subida con un total de 56 puntos. Miren que no trabajamos ningún tipo de aumento. Estamos trabajando con la base de 56. Entonces así nos va quedando la vuelta. Siempre que finalicen, organicen muy bien los puntos. Acomódenlos de esta forma.
Miren cómo nos va quedando. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta y aquí vamos a iniciar el patrón de puntos con el que vamos a continuar trabajando este proyecto. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada en la aguja y ajustamos. Vamos a ajustar hasta que esta hebra nos quede el tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra, pasamos por las dos orejitas, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí en la siguiente cadeneta vamos a trabajar punto bajo largo. No vamos a pasar la aguja acá, sino acá en la base del punto, aquí abajito, donde nace el siguiente punto aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Acomodamos aquí muy bien. Aquí en la siguiente cadeneta vamos a realizar punto bajo. En la siguiente, punto largo. En que está la siguiente cadeneta, pasamos acá abajo. En la siguiente, punto bajo. En la siguiente, punto bajo largo. Entonces vamos a trabajar punto bajo corto, punto bajo largo, punto bajo corto, punto bajo largo. Pasamos la aguja en la base del punto, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Acomodamos la hebra en la siguiente cadeneta, punto bajo sencillo. En la siguiente vamos a la base, tomamos hebra y damos altura. Tienen que darle la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, porque si no, este punto les ajusta la pieza. Entonces siempre den altura, tomen hebra y cierren aquí. Acomodan la hebra para que el punto se vea bien organizado. Pasan la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizan punto sencillo. Entonces miren, así nos va quedando el patrón. Punto sencillo, punto bajo largo, punto sencillo, punto bajo largo. Sencillo porque es corto. Entonces acá viene largo, corto, largo, corto, largo. Vamos a seguir esa secuencia por toda la orilla de la bolsa hasta llegar acá a este último punto. Vamos a realizar aquí el último punto. Miren que iniciamos con punto bajo corto y el último lo vamos a finalizar con punto bajo largo. Pasamos en la base del punto, tomamos hebra, tratemos de que la hebra siempre esté bien organizada para que el punto nos quede bien bonito. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Acomodamos acá muy bien la hebra y aquí hemos finalizado la segunda vuelta y miren cómo nos va quedando el patrón de punto. Siempre que finalicen antes de iniciar la siguiente vuelta, verifiquen que hayan realizado la secuencia correctamente. Miren que aquí tenemos punto corto, punto largo, corto, largo, corto, largo. Miren cómo se ve. Cuando finalicen cada vuelta, no se les olvide ir organizando y acomodando. Entonces acá vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la cadeneta completa. Miren que es la primera. Tomamos la orejita reservada, colocamos en la aguja y llevamos hacia atrás.
Miren que el cierre es el mismo en todas las vueltas. Abrimos la siguiente y esta es la vuelta número 4. Pasamos debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada. Ajustamos. Dejamos esta hebra del mismo tamaño de las demás. Tomamos hebra. Pasamos por las dos. Damos aquí un poquito de altura y realizamos punto bajo. Aquí vamos a seguir la secuencia trabajando una vuelta. Miren que la primera fue de punto bajo, la segunda punto bajo, punto largo. Esta tercera vuelta va a ser solo de punto bajo. Trabajaremos los puntos sencillos, uno debajo de cada cadeneta. Entonces acá pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente, vamos a completar esta vuelta de punto bajo alrededor de toda la pieza hasta llegar aquí al último punto. Realizamos aquí el último punto y con este finalizamos la vuelta de punto bajo. Miren cómo nos ha quedado la vuelta. Vamos a realizar ahora el cierre. Miren que es el mismo que hemos realizado en las vueltas anteriores. Y ahora vamos a abrir la vuelta número 4. Realizamos aquí punto bajo. Miren que hemos abierto con punto bajo igual que la vuelta anterior, y que la vuelta anterior. En todas las vueltas de ahora en adelante vamos a abrir con punto bajo. En el punto siguiente vamos a realizar punto bajo largo. En esta cuarta vuelta seguimos con el patrón de punto bajo largo, pero aquí iniciamos con el punto bajo largo centrado. ¿Qué quiere decir? Que no lo vamos a hacer aquí en la base del punto, sino en el centro del punto largo anterior, en el que está debajo. Aquí. Debe salir acá, en medio de estas dos hebras. Miren que ya no lo vamos a hacer aquí, sino aquí. Acá, punto corto. Acá, punto largo. Entonces, aquí realizaremos los puntos largos. Pasamos la aguja en el centro del punto largo anterior. Damos altura hasta la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí acomodamos la hebra. En la cadeneta siguiente realizamos punto bajo normal, sencillo. En la siguiente, punto largo en el centro del punto largo anterior. Acá. Damos altura, cerramos el punto. Acomodamos aquí las hebras. En el siguiente, punto sencillo. En el siguiente,
Así nos va quedando la secuencia de puntos, punto bajo corto, punto bajo largo, pasando en el centro del punto bajo anterior, punto corto, punto largo, punto corto, punto largo. Vamos a seguir la secuencia hasta llegar a estos últimos dos puntos. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Aquí trabajamos un punto largo centrado y en la cadeneta de al lado vamos a realizar un punto bajo corto. En la última cadeneta realizaremos un punto largo centrado. Miren que acá en la parte de abajo tenemos un punto largo. Pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura y aquí cerramos el punto. Realizaremos el cierre y aquí miren que finalizamos ya la cuarta vuelta y así se ve esta secuencia de puntos. Miren que encima de un punto largo realizamos punto largo centrado, encima de punto corto trabajamos punto bajo corto. A partir de ahora todas las vueltas de punto largo las vamos a realizar en el centro del punto largo que está debajo. Entonces va a ser mucho más fácil seguir la secuencia porque trabajaremos un punto encima del otro. Vamos a realizar acá el último punto. Y con este finalizamos ya la altura de la pieza. Miren cómo nos quedó la bolsa. Miren cómo se ve este patrón de puntos de bonito. Aquí trabajé un total de 18 vueltas. Es muy sencillo identificarlas porque vamos a estar contando solo las vueltas con punto bajo. Entonces nos ubicamos acá en la primera vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La última vuelta la hemos finalizado con el punto canasto, así como les mostré acá de este lado. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cierre y lo vamos a hacer con un punto invisible. Cortamos la hebra, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra reservada, colocamos en la aguja y llevamos hacia atrás. Ajustamos un poquito esta hebra y pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, mirenla aquí. Pasamos acá en la lomita que está en la parte de atrás. Miren que la aguja debe salir en el centro de la cadeneta. Tomamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí hemos formado una cadeneta. Vamos ahora a ajustar el tamaño que se vea igual a las demás. Vamos a esconder esta hebra debajo de los puntos. Ya tenemos la pieza lista. Les muestro por dentro lo amplia que queda. Miren que es bastante espaciosa. Lo hermoso del punto. Aquí podemos contar 9 puntos largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un punto muy bonito. La combinación deja muy buena estructura. La pieza queda densa, firme, muy estructurada.
Acá de este lado les voy a mostrar los cierres de la vuelta. Miren que quedaron en punto bajo y están derechitos uno encima del otro. Cuando realices este tipo de cierre, ten en cuenta de hacerlo siempre en el mismo punto. Si es necesario, coloca un marcador de puntos para saber que ahí inicia y finaliza cada vuelta. Para que te quede el cierre así derechito, al momento de ajustar la hebra, trata siempre de hacerla del mismo tamaño de las demás cadenetas para que así te asegures de que cada vuelta te quede del mismo tamaño y el punto pueda verse así, uno encima del otro. De largo quedó con 20 centímetros y de ancho 31 centímetros. Vamos a trabajar ahora las maniguetas. Estaremos realizando dos en forma tubular. Iniciamos aquí con punto deslizado y tejeremos 3 cadenetas. Una, 2 y 3. Si quieres la manigueta un poquito más gruesa, aquí realizas más cadenitas. Yo la voy a dejar de este tamaño. Entonces vamos a hacer aquí un poquito el cierre y pasamos la aguja acá donde está el punto deslizado. Aquí, debajo de esta primera hebra, miren aquí, de atrás hacia adelante. Así les debe quedar. Tomamos hebra, pasamos debajo de la primera orejita, sacamos, nos quedan dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos con punto bajo. Aquí ya hemos cerrado el círculo. Vamos a pasar la aguja ahora debajo de la siguiente hebra, aquí, aquí y aquí. Vamos a realizar acá 3 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra. Aquí cerramos el punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente. Y acá, debajo de la última. Aquí hemos realizado un total de 4 puntos bajos. Miren que acá es el punto donde realizamos el primero. Podemos ubicarnos porque aquí tenemos la hebra sobrante. Entonces acá podemos ver la primera lomita, mirenla aquí. Debajo de esta lomita vamos a ver dos hebras, 1 y 2. Vamos a pasar la aguja siempre debajo de la primera hebra, la que está de este lado. Esta no la vamos a estar usando. Vamos a trabajar acá, pasamos debajo, aquí. Deben ubicarse siempre en la lomita que está en la parte de atrás del punto. Este viene siendo el punto bajo, pero está al revés. Quiere decir que el punto quedó por dentro. Entonces acá podemos notar es la lomita y acá debajo las dos hebras. Pasamos la aguja debajo de esa hebra. Tomamos hebra, pasamos debajo, damos altura y aquí cerramos el punto. Acá de este lado, miren que también tenemos la lomita. Mírenla aquí, pasamos debajo de la primera hebra. Acá. Aquí al ladito también tenemos la lomita. Pasamos aquí, aquí, pasamos aquí. Miren que aquí ya llegamos acá donde tenemos, aquí está la lomita y miren acá donde se ve la hebra.
Miren que ahora es mucho más fácil identificar la hebra porque la podemos notar que es un poquito más larga que las demás. Miren aquí donde va quedando. Miren acá está la lomita y miren acá donde se ve la hebra. Acá está la lomita y acá se ve la hebra. Ahora no se aprecia mucho todavía la figura de la manigueta, pero cuando ya vayamos finalizando nos vamos a dar cuenta que queda muy bonito. El proceso es súper sencillo, siempre deben tener en cuenta es la hebra donde van a realizar el punto. Aquí estamos trabajando 4 puntos bajos en forma espiral, siempre pasando debajo de la hebra que queda de este lado. Ahí realizan los puntos. Yo voy a continuar trabajando de forma espiral hasta llegar a una altura de unos 35-36 centímetros. Completé el largo de la manigueta. Miren cómo se ve el patrón de punto. Es una manigueta tubular muy bonita. El largo quedó con 35 centímetros y medio. De ancho quedó con 3 centímetros. Sacamos de este lado y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar acá debajo de las hebras. Miren que aquí ya cerramos un poquito. Escondemos acá debajo de los puntos. Escondemos de este lado siguiendo el mismo proceso. Ya tengo la manigueta lista y también realicé la segunda. Tiene el mismo tamaño. Vamos a colocar las maniguetas. Tomamos nuestra pieza, acomodamos muy bien de esta forma que nos quede un puntico frente al otro. Acomodamos acá muy bien la base para que la pieza quede derechita. Aquí tenemos un total de 56 puntos. Vamos a ubicar marcadores dividiendo la pieza en dos partes, 28 y 28 puntos. Entonces acá nos ubicamos en estos dos puntos. Miren que acá en cada esquina nos quedan dos puntos. Colocamos en cada punto un marcador. Ahora vamos a contar desde el punto del marcador 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En la caneta siguiente colocamos un marcador y de este marcador a este marcador tenemos 28 puntos. Vamos a separar ahora los puntos donde vamos a colocar la costura de la manigueta. Yo la quiero colocar aquí. Miren que esta es la esquina. Subimos más o menos por ahí. Quiero empezar la costura. Entonces voy a hacer esto para que queden más precisos. Vamos a contar después del punto donde está el marcador. Voy a contar dos puntos, uno y dos. Aquí voy a colocar otro marcador. Después de ese punto voy a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aquí el siguiente marcador. De este lado realizo el mismo proceso. Cuento 1, 2, coloco marcador. Cuento 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aquí en el centro me deben quedar 10 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a colocar los marcadores de este lado. Ya tenemos los marcadores ubicados. Estos los vas a colocar dependiendo de la cantidad de puntos que tengas en la superficie y también dependiendo del grosor de la manigueta que vayas a colocar. Entonces te recomiendo acomodar muy bien la pieza y cuadrar muy bien los puntos para que estos te queden parejos. Entonces yo aquí acomodé perfectamente y cuadré aquí, mira que queda un puntico frente al otro, aquí un puntico frente al otro. Aquí de este marcador a este es donde vamos a colocar la manigueta. Tenemos 6 puntos, 10 puntos libres, 6 puntos. Acá de este lado nos van a quedar 4 puntos libres. De este lado 6, 10, 6 y 4 puntos. Estos marcadores los podemos ya retirar, así no nos enredamos. Ustedes dirán, Mari, entonces, ¿para qué colocamos estos marcadores? Estos nos sirvieron de guía para centrar muy bien los puntos donde vamos a colocar la manigueta. Antes de iniciar con la costura, tomamos la manigueta y medimos 4 centímetros hacia adentro. Colocamos un marcador. Repetimos el proceso en todos los extremos. Acomodamos la manigueta que no vaya a quedar torcida. Y los 4 centímetros que separamos son los que van a quedar dentro del bolso. Miren que el marcador debe quedar encima de la cadeneta y lo vamos a ubicar en los 6 puntos antes de los marcadores. Entonces acá abrazamos la manigueta y estos dos marcadores se van a encontrar acá en la parte de atrás. La costura la vamos a realizar con nylon y aguja. Este es calibre 30 y la aguja es de coser zapatos de 9 centímetros. Entonces pasamos debajo de la cadeneta, de adentro hacia afuera, para que el nudito nos quede dentro del punto. Es bastante duro, pueden ayudarse con una pinza. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta. Esta costura también la pueden realizar con el mismo trapillo, pero entonces aquí les va a quedar marcado todo el proceso de costura. Con nylon es un poquito más complicado, pero no se les va a marcar, no les va a quedar cicatrices, no se van a ver las costuras. Entonces por ese lado es mejor. Lo que deben tener es cuidado, hacerlo con paciencia para que no se vayan a maltratar las manos. Pasan acá la costura ida y vuelta debajo de cada cadeneta y pueden ayudarse, como les digo, con una pinza. Terminé la costura, la manigueta quedó bastante ajustada. Al finalizar, se van a ubicar debajo de los puntos y aquí van a rematar. Aseguran. Ya terminamos la costura de este lado. Quedó bien firme.
Vamos a trabajar ahora acá. Acomodan muy bien la manigueta que quede derechita. Dejan el marcador en la parte de afuera. Ubican aquí muy bien y realizan costura debajo de las cadenetas ida y regreso, ida y regreso. Ajustan muy bien. Trabajamos este lado y ya regreso. Terminé ya la costura. Acá les muestro. Miren que todas las dejé al nivel del marcador. Miren que no se nota. Acá podemos ver que quedaron las dos del mismo tamaño. Y por dentro miren que queda bastante espaciosa. Vamos a estar colocando el broche imantado. Tomamos la parte más gruesa. Aquí pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha. Yo voy a tomar esta. Quiere decir que esta parte la vamos a colocar acá atrás. La vamos a estar ubicando debajo de la segunda vuelta. Aquí acomodamos muy bien que quede en el centro. Y vamos a estar realizando la costura con nylon y aguja. Vamos a estar pasando 3 veces la aguja en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Aquí verificamos que quede en el centro y pasamos la aguja en el primer espacio, tratando de que pase acá debajo de los puntos. Pasamos la aguja nuevamente hacia atrás. Acá tratemos que quede fuera. De regreso, pasamos fuera del espacio y cuando nos estemos devolviendo, pasamos dentro del espacio. La costura es sencilla, es como si estuviéramos realizando la costura de un botón. Terminé la costura de esta primera parte del broche. Para realizar la segunda, colocamos la otra parte encima, acomodamos muy bien la pieza, cerramos aquí, verifiquemos que quede en el centro y realizamos el mismo proceso, 3 costuras sencillas en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Terminé de colocar el broche. Para trabajar la borla vamos a cortar 8 hebras. Estas tienen una medida de 43 centímetros de largo. Vamos a tomar ahora un pedacito de hebra. Miren que he cortado la hebra por la mitad. Pasamos aquí en el centro. Siempre me gusta amarrarla para que quede mejor ubicada en la campana. Entonces aquí ajustamos muy bien. Van a tomar la campana y van a pasar dentro. Se pueden ayudar con una palita. Ubican los tornillos. Con la ayuda de un destornillador pequeño, vamos a ajustar los tornillos. Terminé de ajustar los tornillos. Vamos a acomodar las hebras para emparejarlas. Ya tengo la borla lista. Ustedes aquí escogen el largo deseado. Yo la voy a dejar de este tamaño. Vamos a colocar acá la argolla y aprovechamos y la colocamos aquí a un lado de nuestro bolso. Ya tenemos la bolsa lista. Miren qué bonita. Todos los acabados, los detalles del punto. Es una bolsa de buen tamaño, bien estructurada.
con unas maniguetas hermosas. Miren este diseño, es bastante diferente y llamativo. Les voy a dar las medidas de alto. En el centro finalizó con 21 centímetros, de alto con la manigueta, 32 centímetros, de ancho en la parte superior, 20 centímetros, en la base, 25 centímetros. La bolsa quedó pesando 510 gramos, esa es la cantidad total de material que nos hemos gastado en este proyecto. Gracias por acompañarme hasta aquí, espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te doy cordialmente la bienvenida y te invito a que te suscribas y que actives también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.